Arrancamos, ya hemos dado 3 minutos, ¿qué os parece? Perfecto. Ok, entonces arranco yo, ¿no? Buenos días, buen día a todos, pues bienvenidos a nuestro segundo día. JP, si quieres la próxima, por favor. Ok, hoy ya empezamos a cubrir entonces las solicitudes de datos para el diagnóstico. Entonces, en esta semana de preparación vamos desde cuáles son los datos que se necesita para que tengamos lo necesario para tener el diagnóstico listo para utilizar. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es revisar el What Good Looks Like, ¿no? Que significa revisar qué es la excelencia o setear la excelencia operativa en nuestro día a día, saber cómo solicitar, recibir y estructurar los datos en un baseline y, y los conocimientos que necesitamos antes de llegar al diagnóstico. Así que haremos este recorrido, si entendí bien, JP, utilizando resultados del diagnóstico de una planta nuestra en Reino Unido, Portbury, y un check en la lista guía para nuestra preparación, así como ya comentado los datos necesarios para que se hagan este trabajo. El próximo, porfa. Bueno, y aquí como ya cubrí la agenda en la otra diapositiva, y para no ser repetitiva, solo recuerdo que a cerrar la sesión de hoy, pues vamos a tener el espacio para preguntas, así que tomen notas de cualquier duda o comentario para compartir, pero también pueden pedir la palabra durante la sesión, y esta semana de preparación es para ustedes, entonces refuerzo que por favor no se lleven dudas, que aquí estamos todos para aprender y para poder tener las próximas 2 semanas muy exitosas. De mi parte sería eso, JP y equipo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Alessandra. Antes de meternos, como les comenté ayer, Emanuel va a ser el otro consultor de McKinsey que nos apoyará en el diagnóstico en Irapuato y San Juan del Río. Ayer no se pudo conectar, pero hoy sí está con nosotros y siempre pueden contactarle en caso que tengan cualquier duda. Pero, Emanuel, ¿quieres dar un quick intro para que te conozcan todos? Perfecto. Mil gracias, Emanuel. Emanuel, tal vez si puedes compartir tu email aquí en el chat también. Yo lo había hecho ayer, pero sería bueno que todos tengan nuestros contactos. Gracias. Eh, bueno, metiéndonos ya más un poco a la agenda, no recuerdo quién me había preguntado ayer de qué es un diagnóstico y cómo se ve un diagnóstico. Entonces, lo que queríamos hacer hoy día era ir ver tipo cuál es el output de un diagnóstico de lo que vamos a hacer nosotros próxima semana en Irapuato, para que les dé una idea de cuáles son el tipo de análisis, el tipo de observaciones que vamos a estar haciendo, ah, y cuál va a ser el tipo de output, documento que se generará a la final de la semana. Entonces, usaré el ejemplo de Purbury, que fue un diagnóstico que se hizo a comienzos de este mes. ah, y bueno, eso espero que les dé un poco más de idea de qué se trata un diagnóstico. Como comentó Alessandra, después hablaremos un poco de cuál es la preparación que se necesita en general. Luego iré al data request, ah, para enseñarles cómo un data request se ve, y después un Q&A. Un caveat que voy a hacer es que esta semana yo
con Emanuel, Alessandra y con el equipo de Irapuato y San Juan del Río, nos estamos preparando para el diagnóstico. Entonces, mucho de lo que ustedes van a ver aquí, yo ya lo estoy haciendo en paralelo. Estas sesiones son para mostrarles más o menos de qué es lo que estamos haciendo para que cuando llevemos esto a otras plantas, entendamos un poco de cuáles son los tipos de análisis, el tipo de preparación, el tipo de data que se necesita para poder hacer el diagnóstico. Bueno, con eso, antes de que comience, ¿alguna pregunta? Va. En cuestión de cómo se ve el diagnóstico, voy a hacer esto más de afuera para adentro. Este es un documento que se genera, la verdad que este es un documento que McKinsey genera en el diagnóstico de ustedes, tal vez no se necesite el context y approach y esas cosas, ¿no? Pero este es el documento que McKinsey genera. Entonces, tenemos un context y approach. Yo sé que se consigue ver un poco las slides en general. Sí. Pregunta, ya. Entonces, context y approach, ¿no? Luego existe el summary, que le llamamos, ¿no? Entonces aquí tendremos el baseline, cuáles son las observaciones de strengths y oportunidades. Luego, cuánto es el valor, las iniciativas y el valor que se ha encontrado, que es esta página 16. Y luego Perdón que interrumpa. La idea es verlo así como de zoom out o nos podemos referir a sí, las primero lo comenzaré zoom out para que entiendan tipo cuál es la estructura y de después acuerdo. podemos zoom in. Listo, gracias. Pero tal vez tipo me voy a la agenda, pero normalmente existe el summary que va a ser de cuál es el baseline y cuál es el valor. Luego raw material, que es iniciativas relacionadas a scrap y yield y waste. Luego tenemos la parte de labor, que sería todo lo que es direct labor y supporting functions. Yo personalmente, ahorita que estoy preparándome para ir a Puerto, lo estoy dividiendo de direct labor, que son la parte más de operaciones, operadores y supporting functions. Y después tenemos lo que yo llamo más overhead spend, tipo el gasto que en general non-labor related, más tipo utilidades, maintenance en cuestión de MRO, spare parts, maintenance spend de externos si se hace reparaciones externas y luego también se tiene other costs que muchas veces es esto de externo. Esos son los diferentes chapters y esos son los anchors que tenemos para muchas de las sesiones. En esta página básicamente es esos mismos anchors, ¿no? Labor, utilities, maintenance, other y luego raw materials. Y se intenta entender, ok, para cada uno de esas categorías, cuál es el impacto y cuáles son los key levers. Entonces, si vamos después para mostrar solo la estructura, cada uno de esos capítulos los analizaremos más a fondo. Entonces, por ejemplo, en raw material tenemos aquí los análisis y se habla un poco de waste. Durante los diagnósticos se ve bastante, se hace los waste walk para entender dónde existe waste. Luego, en cuestión de labor, se hace mucho de lo que es value add versus non-value add análisis. Entonces, tenemos diferentes tipos tenemos nuestro baseline de número de personas por cada uno y se ve cuál sería el impacto potencial. Y muchos de esos análisis, como estaba aquí, se trata de value add versus non-value add. Entonces se ve iniciativas de cómo incrementar el porcentaje de value add activities. Y mucho de esto es acerca de la utilización de los operadores.
En cuestión de los levers ya lo hablaremos en un momento, pero esa es la principal análisis que se hace. Ahora me meto más a fondo en cada uno de ellos, pero seguiré aquí con la estructura. En cuestión de utilities, entonces se analiza los diferentes segmentos de utilities, que en este caso sería natural gas, electricity, water. Se ve cuáles son las diferentes oportunidades ahí. Muchas veces existen cosas de optimizar set points. Y bueno, existen unos double clicks. El mantenimiento, como les comenté, esto es más de el gasto en spares, en equipment, en forklifts. Esa parte principal. Y después también se ve un poco entender cuál es el balance entre preventivo y correctivo. Existen unos best practices, entonces se analiza eso también. Y aquí terminando, también tenemos lo que se llama de other cost, que es lo que les comentaba de external services. Si existen algunos servicios que se hacen externos, que se podría tal vez hacer interno o encontrar un mejor precio. Y finalmente existe, obviamente, OEE análisis, que por eso es muy importante tener ese data, que es entender cuál es el OEE de los diferentes procesos y cuál es la oportunidad y cuáles son los levers, las oportunidades para subir el OEE. En relación a cómo se captura el valor, si es un unconstrained asset, que significa que la capacidad es mayor a la demanda, entonces se captura valor por más eficiente en cuestión de labor, cuánto tiempo, cuántas horas se dedica a ese tipo de proceso. Ahora, si es un constrained asset, entonces significa que la demanda es mayor que la capacidad. Mucho del valor se lo calcula como o el decrease del cost per unit, como vas a producir más con el mismo número de recursos, el cost per unit baja, o es un margin improvement. Entonces se genera un mayor margin en el bottom line porque se está produciendo más. Ese es el high level. Cada región a veces tweaks it a bit, le cambia un poco. Yo justamente ahora estoy poniendo el esqueleto de qué es lo que podemos hacer en Irapuato, considerando que solo tenemos 4 días básicamente on-site. Entonces, este reporte tiene bastantes páginas. Seguramente el reporte que haremos en Irapuato tendrá un poco menos de diapositivas. Ahora puedo meterme en cada una de las secciones, pero antes que me meta en cada una de las secciones, ¿alguna pregunta? Yo tengo, JP, una duda. ¿Ustedes llegan a comparar, por ejemplo, con mercado, best practice? Tú manejó esta palabra ahí, pero ¿ustedes llegan a comparar con benchmarking de mercado o es Portbury contra Portbury? No, sí tenemos tipo external benchmarks que nosotros traemos, por ejemplo, lo que mencionamos de los preventive versus corrective. Existen unos benchmarks que nosotros sabemos, o incluso en OEE también existen unos general guidelines, y eso lo traeremos. Y también existe lo que es internamente, o sea, por ejemplo, Irapuato o San Juan del Río. ¿Cuál es el OEE en algún proceso y cómo se compara eso
con alguna otra planta en el network de Carry para ver si está arriba o abajo. Si está abajo, entonces se puede coger ideas de esa otra planta para poder crear iniciativas. Ok, gracias. Perdón. Sí. Mi pregunta es si puedo sintetizar esto, es estructurar un árbol de pérdidas, ¿no? Básicamente. ¿Verdad? Y la comparativa en gaps es lo que nos da un potencial ahorro. Mi pregunta sería, ¿hay algún condensador o resumen sobre el árbol de pérdidas? ¿Qué iniciativas podemos definir como quick wins? Otras que requieren apoyo vía OPEX, algunas otras quizás CAPEX y algunas solamente replantear gestión y liderazgo, pero ¿hay algún condensador de todo el trabajo que se ve por ramal como un árbol de pérdidas? Sí, justamente yo estoy trabajando en eso con un equipo de McKinsey. Tiene este tool donde básicamente por cada uno de los, vamos a llamarlo, buckets del baseline, cuáles son los levers, las oportunidades generales. Entonces, cuando tú dices árbol de pérdidas, tal vez lo que yo estoy pensando más es, si dividimos al baseline de esta manera, ¿cuáles son los levers o las oportunidades que se deberían evaluar en cada planta para cada una de estas? Entonces, el equipo ahorita está trabajando en eso, que es un tool para poder tener visibilidad de las iniciativas a través del network de Carry. Entonces, creo que la respuesta para ti es sí, ¿no? En cuestión de, no es específicamente un árbol de pérdidas, pero es un tool centralizado donde podamos ver todas las iniciativas. Esto sigue en the works. Yo tengo una sesión hoy día para conversar acerca de eso con alguien de mi equipo, entonces lo estaré compartiendo. Y mañana una de las agendas que tenemos es justamente revisar eso. Entonces espero tenerlo para por lo menos un draft para hoy día. Súper. Porque sí, sin duda hay unas betas de productividad que van a requerir inversión y creo que es un buen medio el esfuerzo que estamos haciendo para ponerlas Sí. en las ventanas de submission requeridas para esos CAPEX. Y algunas otras que serán vía OPEX, es un liderazgo que podemos plantear con esfuerzo interno o replantear con lo que saquemos de ese ejercicio. Pero bueno, Exacto. entonces es un proceso, todavía no se ha terminado la entrega de Portbury en el tema de priorización y que es COPEX, CAPEX, gestión, liderazgo, ¿correcto? Eso está en curso, pues. Sí, o sea, lo que existe las iniciativas que se requieren CAPEX y muchos de esos también vendrá lo que es Process Technology, que Marcio también estará involucrado, ¿no? Y se definiría, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en las iniciativas, si existe una iniciativa de labor que se requiera CAPEX, este Portbury Report no lo tiene, pero en el de Olesnica tenía y se define esta iniciativa se requiere CAPEX. Y en Wave, cuando uno pone en Wave la iniciativa, uno pone el CAPEX que es requerido. Y después se evalúa con Finance en cuestión de si el ROI hace sentido o no. Lo que yo diría en cuestión del diagnóstico es, vamos a generar todas las iniciativas que podamos para incrementar el pipeline y después en cuestión del CAPEX se lo toma esta conversación se las comienza a tomar en el diseño de la iniciativa, una vez que lo estamos llevando a L2 y a L3. De acuerdo. Algo que, por ejemplo, me gusta de este reporte es que
bueno, aquí tenemos las iniciativas y tendríamos el valor. La idea es que cuando terminamos el diagnóstico, el site visit, podamos tener el impacto, lo que completo as much as possible. Y lo que no me gusta de este reporte, lo que yo creo que deberíamos hacer cuando estemos en Irapuato, sería, como tú dijiste, qué tipo de iniciativa es y si se requiere CAPEX. Entonces tenemos un clear perspective. A la final, personalmente, lo que yo creo que más importa es tener una idea del valor y poner esto en Wave, porque a la final yo puedo crear unas diapositivas para el reporte para ustedes, pero Sí. a la final cómo se van a manejar esto eventualmente es en Wave. Entonces, tener el valor ahí, tener el business case, tener el plan de implementación en Wave es lo más importante. Sí. Digo, es que mi preocupación, y lo voy a resumir, es tener claros los habilitadores y restrictores de cada iniciativa y en la priorización, que estoy de acuerdo con ustedes, tiene que estar en Wave, si no se sistematiza vía Kerry, tener la claridad de por qué iniciativas iremos y qué habilitadores y restrictores hay para hacerlo rápido. Exacto. Si es un work in progress de los ejercicios que ya se hicieron, bien, y si pudiéramos incorporarlo de alguna manera en un fast track para nuestras plantas en la TAM, capitalizando ese aprendizaje, que mejor. Te lo comento porque quizás entonces el árbol de pérdida del boquete de oportunidad va a ser muy grande, ¿no? Y yo uso de broma la frase de dividir el dinosaurio en lagartijas y habrá que entender cómo nos comemos ese pastel en un master plan, en tiempos, y lo que es inmediato de gestión liderazgo, pues lo tomamos como es un quick win. Pero me queda claro Exacto. lo general. Muchas gracias. Ah, sí, me encanta esta conversación porque a la final 100% de acuerdo contigo. Mi objetivo después de las visitas de Irapuato y San Juan del Río es tener una idea del el value stake en cuestión de las dependencias y todo eso. La verdad, ese va a ser un trabajo ya del equipo on-site que diga, este va a ser el CAPEX, estos son tipo los milestones y todo eso, que ya va a estar en Wave. A la final, la idea es que el diagnóstico diga tipo direccionalmente, el valor que creemos que existe en Irapuato, San Juan del Río, es X millones, que representa X% a X% de valor del baseline. Básicamente, este es este es el, la, la diapositiva más importante de un diagnóstico. Y lo que yo voy a decir es que cuando tú llevas esto a otras plantas, esta vez lo estamos haciendo lo más estructurado posible para que se entienda bien. Cuando llevas esto a otras plantas, personalmente, crear diapositivas es menos importante que crear las iniciativas en Wave. Tener bien detallado en el Excel cuáles son las iniciativas y después poner eso en Wave. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? Para el tema de pre-works, perdóname, el tema de pre-works, ahorita que hablábamos de Lost Tree y todo ese rollo, ¿en qué momento se va a empezar a preparar? ¿O se va a preparar hasta la siguiente semana, después del assessment en piso? O sea, perdóname, me perdí un poquito. O sea, ¿en qué momento se generan esos documentos para poder comenzar todo este diagnóstico? ¿O es parte del trabajo de la siguiente semana, armar los Lost Tree? No. Buena pregunta. Entonces, yo ya les comenzaré a mandar deberes. a Cómo funciona del tema que era el Pre-Diagnostics Preparation, que creo que es justamente lo que tú estás topando, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita esta semana junto con Emanuel es parte de eso, ¿no? Entonces, tú comentaste acerca de los site analysis. Mi objetivo con Alessandro y Gustavo esta semana es llegar a tener el data, y ahora lo mostramos el data,
hoy o mañana y comenzar a trabajar en los análisis que podemos trabajar. En particular, los que más se puede es establecer el cost baseline y completar el OEE análisis, que básicamente es entender el breakdown de los drivers de OEE y benchmark contra otros sites. Entonces, mi objetivo para antes de la visita, si hablamos de uno ahí, es tener esto. Ya sabemos cuáles van a ser los, uh, los drivers, vamos a llamarlo ¿cómo le llamamos? El árbol de pérdidas de OEE. Esto tenemos que tener esta semana. Próxima semana comenzaremos ya haciendo las observaciones y ver cuál es el OEE que podríamos llegar. Entonces aquí en Portbury dijeron para este proceso Sell One Packer es incrementar 10% el OEE. Y aquí tenemos los levers. Entonces, basado en conversaciones con la planta, observaciones, esto lo hacemos juntos y estas son las iniciativas que deberíamos poner para poder incrementar el OEE. Ese es un análisis que se tiene que hacer antes, si es posible. Y el otro, bueno, la final es tener el baseline. Entonces, como comenté, el baseline, importante, ese es el waterfall que lo revisé aquí hace poco. Y otro que yo intentaría hacer es mantenimiento tiene normalmente bastante data, entonces entender los work orders, entender cuánto es preventivo, cuánto es correctivo, entender la utilización del equipo y eso también se lo haría esta semana. Y el último análisis que justamente estaba conversando con el equipo esta semana es comenzar a hacer algunas de las observaciones para lo de value add versus non-value add. Que eso se refiere a estos waterfalls para el staff entender qué porcentaje es value add versus non-value add. Si se puede hacer esta semana es ideal porque ya cuando llegamos al site podemos entender un poco más dónde está el valor. Esos son los análisis principales que me gustaría terminar esta semana y en un preparation para el diagnóstico es bueno tenerlo. ¿Hace sentido? Creo JP, que sí, JP. Perdón. yo tengo dos preguntas rápidas, gracias, Al. La primera, ¿este proceso se va a implementar en todos los equipos o en una muestra específica? O la idea es abarcar la planta completa. Tal vez una pregunta más para ti, Alessandra. Sí, contesto. Nayeli, va a abarcar todas las que tengan no relación, incluso desde otras subregiones estamos llevando algunas personas, algunos grupos para que se pueda luego cascadear, hacer este mismo trabajo, este mismo diagnóstico en sus plantas. Entonces, sí, el alcance es LATAM. Vamos aquí a aprender y trabajar junto con McKinsey para este diagnóstico y con este benchmark, con una visión un poco diferente de lo que hemos trabajado en el programa hasta ahora. Entonces, mirando también enablers como la parte de digital, o si a veces vemos oportunidades en nuestra región, pero nos falta también algún soporte específico de capability, de especialización. Y para que podamos mover adelante, pero sí, quizás en plantas menores, en escalas menores, pero sí habrá replicaremos este trabajo en otras plantas en la TAP. Entonces sería con los equipos que sean replicables, justo eso.
Sí, y Ok. como vienen también personas de diferentes plantas, aunque tengamos tecnologías comunes, ¿no? Pero por lo menos se pueden llevar toda esta parte de diagnóstico, de observación y muchos otros puntos que vienen desde la metodología para aplicar en plantas, aunque sea menores que Irapuato y San Juan. Pero Ok, sí, de acuerdo. Gracias. escalonaremos. Ujú, de Y la acuerdo. segunda pregunta, JP, decías que vamos a establecer un baseline de hoy. El baseline, entiendo que entonces es en base a datos históricos que ustedes ya Sí. tienen, ¿correcto? Eh, espero tenerlo hoy día. Ya mandamos el data request, entonces yo Ok. una vez que tenga los datos, estableceremos ese baseline para Mi duda es básicamente. solamente si es un baseline general aplicable a toda la región, no es específico de la planta, pero va a ser un baseline Sí, específico de la planta. Ok, específico. esa es mi duda. Igual ah, para San Juan se va a hacer un baseline específico para San Juan. Esa era mi duda. exacto. Gracias, JP. Y lo vemos para cada proceso, ¿no? Entonces, Ujú, todos los exacto. análisis tienen que ser acerca del proceso específico. Y sí, eso principalmente. Ok. Sí, justo esa era mi duda. Si era un target general o es específico de la planta. Gracias. Eh, eh, creo que, bueno, en general, más en cuestión del reporte, ya parece que hay alguna otra pregunta. Am, si no, podemos ahora conversar un poco del data que se necesita y también de cuáles son las actividades que se hacen en general antes del diagnóstico. Va. Entonces, en cuestión de las actividades antes del diagnóstico, que ya lo topamos un poco, ah, como nosotros lo pensamos, tenemos parte del proceso, tenemos parte del análisis y tenemos parte de ah, las iniciativas, revisión de las iniciativas y ideación de las iniciativas. En cuestión de proceso, bueno, siempre cada planta tenemos que tener el change agent. Hoy día estaremos conversando con Irapuato porque en general los change agents serán los que lideren mucho de esto del diagnóstico, ¿no? Y serán los champions de Accelerate Plus en cada sitio. Bueno, para los análisis es el data request, que es siempre importante saber y tenerlo. Y para las iniciativas existe este Go AI site que lo estamos construyendo es una tool de McKinsey que estamos intentando tenerlo available para Kerry. Y también se tiene unos dashboards que es el Fabric y también tienes el EPM que ayuda a colectar data. Entonces, justamente yo ahorita estoy trabajando para tener esto para Irapuato. Ah, en cuestión de proceso, bueno, completar la agenda y después crear las sesiones que sean necesarias. Cada site se va a manejar de alguna manera. Como en Irapuato tenemos poco tiempo y nosotros estamos viniendo como externos, lo estamos haciendo bien formal. Um, pero si tú eres un change agent y estás en tu site, tener el data y después tener las conversaciones con las personas, esos working sessions con las personas importantes, ya sea mainas o lo que sea, se manejaría um, planta por planta. Luego, en cuestión del análisis, ya lo conversé un poco, pero es tener el data y después hacer esos análisis del cost baseline y el OE análisis para cada proceso. Hay otros que yo lo intentaré hacer, incluyendo lo de las observaciones de value add y de range time y de maintenance utilization, que, que también se podría hacer. Y en cuestión de las iniciativas, yo creo que es importante entender el pipeline de Wave
muchas veces ya existen iniciativas que están en progress, entonces entender eso es importante. Y luego trabajar con el equipo para entender cuáles son los focus areas para la planta. Entonces, revisar el P&L, ver el baseline y ya comenzar a definir dónde se podrían enfocar. Así también como lo que mencioné antes de tener un pool de iniciativas de otras plantas. Entonces, si Irapuato se parece a alguna planta en Brasil, tener esa conexión entre changes es importante. La idea es que este jueves y viernes, por ejemplo, ya tengamos un baseline y comencemos a conversar con Irapuato para definir dónde creemos que hay oportunidad. Entonces, cuando estemos on site ya seamos más enfocados. Esta es la estructura que estamos poniendo dentro de Irapuato. Como comenté, es una estructura formal, estamos tratando de ser súper targeted. Ahora entendería que para cada site existirán las diferentes versiones de esto. ¿Alguna pregunta aquí? Chévere. En Europa, algo que crearon para ayudar a los fast followers, conversamos, es un detailed work plan que es para el prep week y para todo eso. Básicamente es bien similar a lo que acabo de comentar, pero lo que dije de request Spain baseline, request VoIP data, request maintenance data, todo es lo del data request para poder prepararse para el diagnóstico. Este example de detailed work plan, no sé, Alessandro, tal vez eventualmente podemos tener una carpeta en SharePoint donde podemos poner estos tools, ya sea este ejemplo del work plan y también los templates que usaremos para análisis para que las diferentes plantas puedan accesarlo. Totalmente, incluso ya me están preguntando esto en paralelo. Lo agilizamos para compartir con ustedes dónde. Chévere. ¿Alguna pregunta aquí? En cuestión del data request, medio que ya lo hemos conversado, pero ese es un ejemplo de data request que lo hicimos para Irapuato. Pero yo como lo resumo, la verdad son 4 buckets principales. El primero es el baseline de la planta. Para Accelerate Plus, el baseline es 2025, hasta final de 2025, en cuestión de costo. Ahora para OEE y todo ese tipo, y el análisis del baseline se lo hará cuál es el latest para si el OEE fue 60% en 2025 y ahora es 70%, bueno, revisemos lo que es ahora para hacer ese baseline. Y si se mejoró en cuestión del target, eso se podría tomar como una iniciativa. Cualquier cosa que se ha completado desde 2025 se lo podría tomar como iniciativa. Los baseline es una, production, data es otro, entonces throughput, OEE, breakdown by process y scrap data. Y tenemos también todo lo de mantenimiento. Entonces el maintenance spend, el work order log. Y tenemos el overhead spend, que yo lo llamo. Entonces es utilities, waste, third party data. Una última aquí es el Wave Initiatives. ¿Cuál es el pipeline de Wave Initiatives? Que también se lo requiere. Estas son las cosas principales. Puedo, si quieren, ir directo al data request para revisar a más detalle. Encantado de ponerles en la carpeta cuando lo compartamos también.
Eso era todo, la verdad, que quería compartirles. No sé si tengan alguna pregunta. Me encantaría que estas sesiones sean más de working sessions que yo presentando. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia de cómo puede ser esto en su site o qué es algo que falta, que tal vez no lo he compartido, encantado de conversarlo. De mi parte, no. Ok, y mire, equipo, ya aquí también cambiando unos mensajes con Gustavo, ya incluso hay, ¿no? Un Teams de Accelerate de otra, bueno, de toda nuestra jornada hasta aquí. Y ahí tan pronto ya empecemos a organizar estas informaciones, pasamos la liga para que ustedes puedan acceder al material. Veo que Marcos tiene la mano. Marcos. Sí, mira, muchas gracias. Me llamo Marcos y soy responsable por manufactura de cacao andina en Brasil. Marcos, no te escuchamos bien. Así, Se escucha muy lejos, Marcos. Creí que era yo. voy- mientras otro hace la pregunta, voy a tomar los audífonos. Un momento. Y a los brasileños no hispanohablantes, JP también habla portugués, solo para recordar. Minha esposa é brasileira, então se vocês têm alguma pergunta e querem falar português, posso também. ¿Escuchan? Sí, un poco mejor. No. Ahora, Muy lejos, Marcos. Ahora mejor, ya sí. Ahora sí. muchas gracias y una disculpa por la conexión. Mira, muchas gracias, JP o JP. Hemos venido, ¿no? En esta jornada con Mackenzie hace muchos años ya, ¿no? Y yo pude ver, ¿no? Que los templates, ¿no? Que están usando son templates, ¿no? Que en otras oportunidades ya usamos con Mackenzie, ¿no? Cosas muy similares, ¿no? Y que fueron muy exitosos, ¿no? O sea, hay playbooks de conversion cost, hay todo lo que logramos a través de OneKPS ou incluso, ¿no? A través de Accelerate versão 1, ¿no? Se podemos assim dizer, ¿no? E todas essas forças como a Mackenzie sempre foram muito poderosas, ¿no? E lo que eu só estava pensando é o que vem de novo, ¿no? ¿Por quê? Porque sabemos que Accelerate Plus habla muchísimo sobre como vamos linkar e mirar oportunidades agora com digitalização, ¿no? Por exemplo, pude observar incluso em lo que hicimos em la planta de UK, ¿no? Que muitas das iniciativas nos levaram a temas que não eram de digitalização, ¿no? Então, de que forma ou como podemos, não, assegurar que vamos estar, não, traindo, quizá, aí um universo de digitalização que, al final, não, é onde
nosotros vemos que hay oportunidades todavía que no fueron, ¿no? Mapeadas, ¿no? No, no sé si se me escucha, se me hago entender o se hablo bien. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Como se está haciendo estos diagnósticos, tú tienes las iniciativas de digitalización y las iniciativas tradicionales. Las de digitalización, existen unas iniciativas que les llaman de horizontales, Sí, entonces Connected Maintenance y todo eso. Esas claro. se evaluarán en todos los sites, y lo que yo entiendo, esas serán las iniciativas digitales principales. Ahora, si existe alguna idea que sea otro tipo de digitalización, eh, en cuestión de diagnóstico, todo es fair game y todo se puede poner forward, y si se necesita algún Ok. CAPEX, se lo notará. Entonces, además de las iniciativas horizontales, ¿no? Vamos a tener ahí los ojos para esas oportunidades de otras iniciativas de digitalización. Yo creo que, en mi opinión, ahora, Alessandro, si tú tienes otra perspectiva, me encantaría saberla, pero mi opinión es, idea de diagnóstico es, si alguien tiene una idea de digitalización y es buena, pongámosle forward. Y en cuestión de si ya sea aprobada o no sea aprobada, es un tema que se lo toma en el design phase, donde le comenzamos a mover a L2 y a L3. Ok. Muchas gracias. Y yo tengo una segunda pregunta, ¿no? Que es un poco sobre la naturaleza, ¿no? Como comentaste, ¿no? En sitios que tenemos una demanda que es mayor do que nuestra capacidad, naturalmente que hoy se queda un super enfoque, ¿no? Eh, Porque, como comentaste muy bien, estamos hablando ahí de rentabilidad adicional en bottom line, ¿no? Sin embargo, en sitios, ¿no? En que estamos abajo de la capacidad, ¿no? Ahí estamos hablando de reducción de custos, ¿no? Y hay sitios que tienen una naturaleza mucho más, hay sitios que sí son muy labor demandantes, ¿no? Pero otros tienen como su driver principal. Marcos, creo que se cayó. Te perdimos. Ujú. Hola, ¿me escuchan? Sí, creo que se cambió de audio. Sí, entonces, como por ejemplo costos energéticos, ¿no? Entonces, hay en especial para los sitios, ¿no? Que tienen esa parte energética con mayor peso, ¿hay alguna metodología un poco más enfocada, ¿no? En cómo podemos traer una reducción de los costos energéticos, o lo que presentaste está cubriendo, ¿no? Todo ese rango? Creo que Aitor tiene JP. la mano. Sí. Ujú. Marcos, las preguntas que planteas son buenas y en esencia es lo que, darle respuesta a estas preguntas es en esencia lo que va a conformar el roadmap de la región para 2026, 2027, 2028. Como ha explicado JP, imagino, durante la llamada, la aproximación que estamos haciendo con Accelerate Plus se basa en los verticales, que es ir a ciertos sites para hacer bien un lighthouse o bien para hacer diagnósticos más focalizados, y el ejemplo de la energía podría ser uno de ellos, y a la vez utilizar soluciones que ya se han implementado en otros sitios o que son parte de nuestro catálogo de soluciones estándar y que pensamos que pueden aportar valor en esos sites también, una vez el site, por supuesto, esté de acuerdo. Entonces, lo que estamos intentando hacer con Alessandra y Gustavo es identificar dentro de la región y del conjunto de sites dónde tiene más sentido ir a hacer el qué y compartir el qué. Entonces, eso, cuando terminamos el ejercicio, lo que nos dará es una secuencia de sites donde, una vez acordado con los sites, evidentemente, vamos a poder decirles, en 2026 queremos ir a este número de sites, vamos a hacer este tipo de actividades, ya puede ser un lighthouse o un focus diagnostic
si queremos centrarnos en alguna parte de la cadena de valor en concreto. Y además vamos a hacer esa fertilización cruzada, vamos a ver los horizontales que tienen sentido en ese site y, ¿por qué no? Incluso vamos a generar nuevos horizontales de actividades que hagamos también en la región, ¿no? Y que a lo mejor no tenemos hoy en día como horizontales, pero que descubrimos en LATAM y que son válidas para otras regiones as well, también. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Iniciamos con Irapuato y San Juan del Río con una aproximación más general, que es el Lighthouse. Vamos a tener todas esas plantas que van a entender la metodología y vamos a construir con las plantas los siguientes pasos, que serían, oye, hay que hacer otro Lighthouse en otra región o subregión dentro de LATAM, o hay que hacer focus diagnostics, o hay que focalizarnos solo en hacer un escalado y una implementación rápida de horizontales. Y todo eso lo vamos a poner junto con Alessandra y Gustavo y siempre con la bendición de los sites en un roadmap que va a ser el de la región desde el punto de vista de transformación para los 2 próximos años. Gracias, Héctor. Y solo para agregar aquí un tema, todo lo que viene a energía deberíamos 100% evaluarlo, y si existe una idea, por ejemplo, viendo al Purbury, cuando tengamos las conversaciones, ya sea con producción o mantenimiento, todo es fair game, ya sea de cambiar set points o ya sea de instalar heat recovery units, tipo de esas cosas. Hay que conversarlo y después analizaremos cuál es el high level impact. Pero la idea es no dejar ninguna piedra unturned, como se dice en inglés. Y para Irapuato, San Juan del Río, como decíamos, va a ser así, va a ser más general, cubriendo una fracción mayor del end-to-end. Vamos a generar templates que van a ser reutilizables, igual que lo fueron en su momento con KPS, para que luego los pull forward, ¿no? Las plantas que están en este pull forward, pues también puedan con nuestro soporte hacerlo por sí mismas. Y luego en el resto de sites, lo que decíamos, vamos a decidir si va a ser una aproximación general como Irapuato, San Juan del Río, si vamos a focalizarnos en áreas específicas o si vamos simplemente pues a centrarnos en la implementación de ciertos productos porque pensamos que van a aportar valor, ¿no? Y vamos a consensuarlo con el site. Entonces, lo que dice JP es correcto, y lo siguiente que vamos a hacer dependerá de las necesidades que la región presente y de las prioridades que se tenga desde el punto de vista de región sobre los sites a nivel estratégico también, ¿no? Thank you. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? Entiendo que tenemos 4 minutos aquí. Chévere. Yo creo que entonces para mañana, algo que me encantaría hacer, y bueno, revisaremos la agenda a medida que encontremos, a medida que vayamos teniendo las conversaciones, pero me encantaría conversar un poco más acerca de los levers para cada proceso, para cada área, y conversar del Go-I Report y el Inception Report. Hoy día tendré una reunión, entiendo que ya lo completaron para Irapuato, entonces lo estaré revisando ahí con el equipo, y si ya está completado, podremos revisar eso mañana para tener una idea de cómo se vería para cada site y qué se podría coger ahí como ideas. Dependiendo si se termina eso o no y si estoy confortable que se pueda utilizar. La otra cosa que es importante es las observaciones, los time studies, waste walks, que ya tenemos bastante material. En caso de que necesitemos trabajar un poco más en el Go-I Report y el Inception Report, traeré más de las observaciones y time studies y templates mañana. Entonces ese será el plan para mañana, y yo espero que de ahora para miércoles, jueves y viernes
lo tomemos estas reuniones más como una conversación y un working session para tomar ideas de diferentes sites. Una cosa que intentaremos hacer con Irapuato, y hoy día tendremos una reunión con ellos, es de comenzar a tomar algunas de las observaciones en Time Studies y OE Observations Range Time, que cuando ya estemos en site próxima semana ya tengamos un baseline de qué trabajar. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, JP. Mañana seguimos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias.